Largo, pero bueno, volvemos. En la hora y el día señalados por el patrocinador convocante, los ilusos concurrentes a poetas aspirantes, que rondan los 500, aportan sus textos por multiplicado para ser examinados por un grupo de ilustres cariacontecidos que desayunan libros de poemas, almuerzan revistas literarias y cenan diccionarios de la lengua. Sabios, con olfato, que adivinan el futuro de las palabras. Estudiosos de las letras y las artes, que dictaminan con velocidad sorprendente e imparcialidad contenida dónde está la verdad y dónde la mentira. Construcciones de versos con los cimientos del recuerdo y la ensoñación. Ingeniería de palabras ocultas que nos hablan de eros y tanatos. Verdaderos retos entre antónimos y sinónimos para expresar un sentimiento, morfemas y fonemas intentando ser algo, la dulce locución de la emoción. Sintaxis que semeja una epístasis, haikus que parecen sudokus, paráfrasis inversas, hologramas sintéticos, antítesis poéticas, crucigramas líricos, pictogramas arbolarios, herméticos, jeroglíficos, episodios consuetudinarios, reflexiones patibularias, convictos arrepentimientos, sentencias estrafalarias, ambiguas declaraciones de amor y de principios. Todo esto y mucho más. Meses buscando una palabra que defina el aliento para cerrar un verso. Semanas detrás de la musa para eliminar la rima interna, relecturas hasta la madrugada para reencontrar el ritmo, reescrituras con modelos de letras distintas a la Arial, Times o Bradley Hand, frenético tecleo hasta marcar las huellas dactilares con TRI. Pero eso no basta, cuidado con los pareados y retruécanos, los plagios y sortilegios, los soliloquios circunspectos y poco placenteros, los discursos frente al espejo con la luz apagada, blanquetos y tirambos, ripios y palimpsestos, sonetos y epopeyas sobre la guerra de Troya, elegías antinacionalistas que hieran sensibilidades. Solo son papeles que en vuelo directo y sin miramientos acaban su breve vida cuasi literaria en el cesto.